Vamos a revisar entonces el día de hoy lo que son cerchas. Las cerchas son estructuras que están formadas por elementos que trabajan a carga axial. Y una carga axial es una fuerza a lo largo del eje longitudinal. Ya nosotros cuando resolvíamos equilibrio de partículas, decíamos que la carga axial es de dos tipos. Uno de tensión y es de tensión cuando nosotros tenemos una partícula y la fuerza sale, perdón. O puede ser una carga axial de compresión y tenemos una partícula y la fuerza entra. Y lo que vamos a hacer es buscar el equilibrio de todas las fuerzas que concurren a un punto y es el punto donde llegan todos los elementos de la cercha. ¿Cuál es el objetivo de la clase? El objetivo de la clase es definir lo que es una cercha simple o armadura, cuáles son las fuerzas que se generan en una cercha simple o armadura, identificar los elementos de fuerza cero y dentro de las actividades es revisar unos conceptos, un cuestionario de lectura, las aplicaciones, qué son las cerchas simples. Vamos a revisar el método de las articulaciones o método de los nodos, los miembros de fuerza cero, un quiz de concepto, solucionamos problemas y por último terminamos con un cuestionario de atención. Acá viene una primera pregunta que ustedes responderán también. Una de las suposiciones utilizadas al analizar una cercha simple es que los miembros están unidos por soldadura, atornillados, remachados, pines lisos o un superpegamento. Y la segunda es que cuando se utiliza el método de las articulaciones o el método de las secciones, normalmente se aplican ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones se aplican? ¿Dos, tres, cuatro o seis ecuaciones? Son unas preguntas que ustedes van a responder al final de la explicación. ¿Cuáles son las aplicaciones? Las aplicaciones de las cerchas generalmente se utilizan en cubiertas y ellas lo que hacen es soportar
la carga del techo, esa carga de techo que se denomina carga muerta o peso propio, pero también soportan carga de viento, carga de nieve, carga viva. La carga viva es una carga que es transitoria, es decir, que la carga de nieve se podría considerar como una carga transitoria, la carga de viento se podría considerar como una carga transitoria, una persona se considera una carga transitoria. Lo que siempre está fijo es el peso propio. Y en esas cerchas son varios elementos que son estos que voy a colocar acá en color verde. Entonces, este es un elemento de la cercha, este es otro elemento de la cercha, otro elemento de la cercha, otro elemento de la cercha, otro elemento de la cercha y otro elemento de la cercha. Entonces, esa cercha va a estar apoyada en unos puntos. Entonces, acá si ven, está apoyada en esta columna que está acá. Y de este lado está apoyado en esta otra columna que está acá. La cercha recibe el peso del techo y todas las cargas ambientales que lleguen, viento, lluvia, nieve, etcétera, carga viva, y se transmite el techo transmite la carga por medio de unos elementos que se llaman correas, y generalmente las correas llegan a los puntos donde se conectan varios elementos, y esos puntos donde se conectan varios elementos de la cercha se denominan nodos. Entonces reciben esa carga en los nodos y se transmite a cada uno de los elementos de la cercha. Acá tendremos entonces, si colocamos los nodos, vamos a tener por acá un nodo A, un nodo B, un nodo C, un nodo D, un nodo E, un nodo F y un nodo G. Entonces esa cercha tiene varios elementos. Los elementos de esa cercha son el elemento AB, el elemento BC, el elemento CD, el elemento DE, el elemento EF, el elemento FG y el elemento BD, el elemento DF y el elemento CF. Entonces es una cercha que tiene 9 elementos. Esos elementos pueden ser perfiles metálicos o pueden ser elementos de madera, y en cada uno de estos puntos se van a conectar. Entonces, por ejemplo, en este punto de acá, bueno, esto es FG, esta G está de más, FA. Entonces, por ejemplo, en el nodo A se van a conectar el elemento AB y el elemento AF o FA. ¿Cómo se conectan? Ellos se pueden conectar con soldadura o con pasadores o tornillos. Más adelante vemos un esquema de cómo es esa conexión. En el nodo B se están conectando el elemento AB, el elemento BF y el elemento BC o CB. A cada uno de los puntos de los nodos llega una correa. Esa correa recoge la carga que viene del techo y la transmite a la cercha. Y se idealizan las cerchas con un apoyo simple y un apoyo articulado. Entonces lo que se muestra es esto.
esa es la idealización de esa cercha. Un apoyo de la cercha es un apoyo articulado y el otro apoyo de la cercha es un apoyo simple. Recordemos que el apoyo simple lo que hace es que permite que el elemento se desplace horizontalmente, no hay una restricción. Cuando no hay una restricción, no se genera una reacción, pero si hay una restricción, se va a generar una reacción. Entonces, aquí idealizamos los nodos, nodo A, nodo B, nodo C, nodo D, el nodo E, el nodo F. Y lo que va a hacer la cercha es que a cada uno de esos puntos donde concurren los elementos, llegan unos elementos que se llaman correas. Y las correas recogen la carga del techo, toda la carga que llega al techo, el peso propio, la carga viva, la carga de viento, la carga de nieve, etcétera, y se transmiten a estos puntos. Entonces a esos puntos llegarán unas cargas que van a ser las reacciones de las correas que se están apoyando en la cercha. Y luego, ¿qué hace la cercha? Un proceso de transmisión de cargas axiales en todos los elementos y transmite la carga a las reacciones. Entonces acá va a estar la reacción vertical, porque este apoyo genera una reacción vertical y genera una reacción horizontal. Y el apoyo simple genera una reacción vertical. Acá esta generaría la reacción vertical de E y esta genera una reacción vertical de A y una reacción horizontal de A. ¿Y a dónde se transmite la carga de las reacciones de la cercha? ¿A qué elemento se transmite? En esta figura. A los soportes que son las columnas. Entonces por acá estarán las columnas de la cercha. Y se va a transmitir entonces a la columna el valor de la reacción vertical de A y el valor de la reacción horizontal de A. Esta va a ser la reacción vertical de A y la reacción horizontal de A. ¿Qué pasa con esas reacciones? Que en la cercha la reacción vertical actúa hacia arriba y en la columna la reacción vertical actúa hacia abajo. Cuando analizamos elementos, en un elemento la fuerza actúa en un sentido y en otro actúa en otro sentido. Para que exista equilibrio, esta reacción horizontal de A va hacia la derecha, entonces la columna va hacia la izquierda. Y el otro elemento, o el otro soporte, entonces va a recibir la reacción vertical de E. Listo. Entonces, ese es el proceso de transmisión de carga. El techo, que es un área, recibe toda la carga que le llegue por unidad de área, porque es un área. Peso propio, carga viva, carga de viento, carga de nieve, carga de lluvia, todas las que actúen. ¿Y a dónde se apoya el techo? El techo se apoya en unas correas. Entonces esas correas reciben la carga del techo por unidad de área y la transmiten a los nodos de la cercha. Pero ¿cómo reciben esa carga? La reciben por algo que se llama longitud aferente. Entonces, si nosotros tenemos una fuerza por unidad de área,
y lo multiplicamos por una longitud, entonces vamos a tener una fuerza por unidad de longitud en la correa. Y en los puntos donde se apoya la correa, que son los nodos de la cercha, se va a generar una reacción que es la fuerza que le llega a cada uno de los nodos de la cercha. Entonces, esto es un esquema de cercha. Acá hay una cercha principal, pero en la parte posterior también hay otra cercha principal y hacia el fondo irán unos elementos horizontales que son los que reciben la carga de la cercha. Entonces, generalmente se utilizan para soportar techos, algunas, pero ¿dónde más han visto ustedes cerchas? Los puentegrúas, por ejemplo, los puentegrúas es una cercha, ¿sí? Son elementos que se construyen por medio de una cercha. Es otra aplicación de cerchas, ¿sí? Y nos preguntaremos entonces cómo diseñamos los elementos, conociendo las fuerzas internas o cargas axiales que llegarán a cada uno de los elementos de la cercha. Y si conocemos el esfuerzo, esfuerzo es una fuerza sobre área, podemos despejar el esfuerzo o la capacidad que tiene ese elemento y calculamos cuál es el área mínima que debe tener la sección transversal de ese elemento. Acá hay otro tipo de cercha totalmente horizontal que está conformada por unos elementos en 3 dimensiones. Los puente grúas no, las grúas, las torregrúas. Entonces las torregrúas también son cerchas, ¿no? Todos los elementos trabajan a cargas axiales de tensión o compresión. Entonces esta es mi cercha. Yo puedo, pues, está muy pequeño, entonces yo acá puedo dibujar todos los elementos de la cercha que conforman la cercha. Acá estará todos los elementos de la cercha y hay una carga que tiene la cercha y esta carga que actúa por acá. Y eso va a tener un peso, entonces este peso que soporta la torre grúa se transmite a todos los elementos de la cercha. Aquí se va a generar una reacción, es decir, que esta cercha de acá se está apoyando en esta columna en forma de solucilla que también es una cercha y al final esto se apoya acá en el piso. O los puentegrúas también son un tipo de cercha. Entonces acá tenemos una cercha y en la parte posterior tenemos otra cercha. Y esa cercha pues va a soportar la carga que le transmitirá todo este elemento acá a cada uno de los nodos que son los puntos donde llegan los elementos que conforman la cercha. Otra aplicación, las torres, los puente grúa. Entonces esta es una cercha simple. Y aquí se ve más clara la cercha. Entonces, como lo decía, la cercha soporta un techo. Entonces acá, este es un techo que tiene un peso propio, pero a ese techo también llegan cargas ambientales, que es la lluvia, granizo, etcétera. Y fíjense que acá todo este techo se está apoyando en estos elementos que se llaman correas. Las correas son los elementos que reciben la carga del techo
y todas las fuerzas que lleguen al techo. Entonces, ellos vienen y reciben una fuerza que generalmente es una fuerza por unidad de longitud, como si nosotros tuviéramos este elemento y acá este elemento lo idealizamos que se apoya en uno de primer género, de segundo género, y acá se apoya en un elemento de primer género. Entonces aquí llega algo que se llama intensidad de carga uniforme, que es una carga que es constante. Y entonces acá tendrán que generarse las reacciones que correspondan, perpendiculares al elemento. Entonces, por ejemplo, esta correa que está acá genera esta reacción, esta correa que está acá genera esta reacción y esta correa que está acá genera esta reacción que está acá. Entonces acá está este elemento, genera esta reacción, es esta fuerza que está acá. Esta segunda correa se está apoyando acá, entonces genera esta fuerza que está acá. Esta tercera correa que está apoyándose en la cercha genera esta otra fuerza que está acá. Y en la parte de atrás, entonces acá también se va a generar una reacción acá, una reacción acá y una reacción acá. Ahora, para esta zona de acá, acá tenemos esta correa. Tenemos esta correa que se apoya acá y en la parte posterior, entonces va a generar una reacción acá en este nodo, que es esta que se presenta acá. Acá en este otro nodo, esta correa genera una reacción que es la que se muestra acá, y en esta otra correa acá, que está en este nodo de acá, se genera esta reacción que está acá. Fíjese la idealización de los apoyos. Este apoyo que está acá es un apoyo de segundo género, es decir, que genera dos reacciones. Una reacción vertical, se acaba de generar una reacción vertical, que es esta que se muestra acá, y una reacción horizontal, que es esta que se muestra acá. Mientras que este apoyo, que es un apoyo de primer género, solamente genera una reacción. Una reacción siempre se genera donde impide el desplazamiento. Esta columna va a impedir que esto se desplace hacia abajo. Entonces, como impide desplazamiento, acá se va a generar una reacción vertical. Y acá estará nuestra cercha con las fuerzas en los nodos. Viene el techo, se apoya en las correas recogen todas las cargas que llegan al techo y se apoya en los nodos de la cercha. O sea, acá se apoya en 1, 2, 3, 4, 5 nodos. Entonces, reciben correas carga de techo, la correa se apoya en los nodos, entonces los nodos reciben la carga que le transmite la correa y luego se transmite a todos los elementos de la cercha. Y por último, la fuerza del techo que recibe la cercha la reciben los apoyos. ¿Cuál es la definición de una cercha? Pues una cercha es una estructura compuesta por elementos delgados o elementos que se llaman elementos esbeltos. Son elementos esbeltos porque la relación que hay entre las dimensiones del área y su longitud son muy grandes, las cuales se unen en unos puntos finales. Entonces esos puntos finales son los puntos donde concurren varios elementos de la cercha. Por ejemplo, este es un punto de la cercha que se denomina nodo.
Entonces acá podemos denominar este nodo A. Este punto que está acá es un nodo B. Este punto que está acá es un nodo C. Este es un nodo D. Este es un nodo E. Este es un nodo F. Este es un nodo G. Entonces, por ejemplo, al nodo G están llegando varios elementos. Está llegando el elemento AG, está llegando el elemento BG, está llegando el elemento CG y está llegando el elemento FG. O sea, en este nodo se están conectando 1, 2, 3, 4 elementos. Y vamos a ver un dibujo de cómo es la conexión de todos los elementos en ese nodo. ¿Cómo se imaginan ustedes que es esa conexión? O que han visto si han observado una cercha, pero alguno para escuchar una voz diferente, para no colocar más videos y ponerlos a copiar, para no sentir que estoy hablando solo. Profe, las cerchas en las uniones Sí, o cuando van en las uniones en los apoyos, por lo general están en tornillos o remaches, pues es lo que yo he visto en las estructuras. correcto, eso es, sí. Entonces hay una platina que se llama platina de conexión y a esa platina de conexión se le hacen varias perforaciones y ahí se conectan cada uno de los elementos que llegan ahí con tornillos o con soldadura. ¿Sí? Es es la manera como se conectan. Si una armadura o una cercha, junto con la carga impuesta, se encuentra en un solo plano, como lo que se muestra en la parte derecha, entonces tenemos armaduras planas o armaduras en dos dimensiones. O podemos tener armaduras en tres dimensiones si están en los espacios. Una armadura simple o una cercha simple es una armadura plana que comienza con un elemento triangular y se le pueden expandir agregando dos elementos a una articulación. Por ejemplo, acá esta cercha comienza con una estructura triangular, un triángulo, y le podemos ir adicionando de a dos elementos. Entonces, estas cerchas, lo que tiene que pasar es que el número de miembros o elementos, esa palabra miembro es mexicana, el número de elementos M y el número de articulaciones J están relacionadas con la siguiente ecuación. Entonces, tenemos que M es el número de elementos, M es el número de elementos, 2 multiplicado por J, y J es el número de articulaciones o nodos. ¿Cuántas articulaciones o nodos tenemos acá? Acá tenemos 1, 2, 3 y 4 nodos. Entonces, ¿cuánto será el número de elementos? Si utilizamos esta ecuación, el número de elementos M va a ser igual a 2 por el número de articulaciones. Tenemos 1, 2, 3, 4 articulaciones menos 3. Acá tenemos que esto es igual a 5. Entonces el número de elementos que tiene esta cercha van a ser 5. Acá están 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando eso sucede tenemos una cercha que es estáticamente determinada. Es decir, que es una cercha que nosotros podemos resolverla con las ecuaciones de equilibrio estático, que son 3. Y revisamos en la clase pasada que en el plano esas 3 ecuaciones de equilibrio estático son sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de momentos en un punto igual a 0. ¿Cómo se hace el análisis y diseño? Análisis y diseño de una cercha. Analizar es
calcular las fuerzas internas. ¿Cuáles son esas fuerzas internas? Las cargas axiales, que en Cercha son de tensión o de compresión. ¿El diseño qué es? El diseño consiste en definir el área de la sección transversal de esos elementos. Entonces pregunta, esta palabra la hemos hablado varias veces. ¿Qué es la sección transversal? Cuando nosotros... ¿Es el qué? Es el área que es perpendicular al eje longitudinal del volumen. Y el eje longitudinal del volumen es el elemento más largo. Por ejemplo, acá en este elemento que dibujo acá, entonces nosotros siempre tenemos L, que es la longitud, el lado más largo, y acá tenemos un área que tiene un ancho y que tiene una altura. Entonces, sección transversal es el área que es perpendicular al eje longitudinal y el eje longitudinal es el más largo. Si trazáramos una línea roja acá, entonces fíjense que en esta zona tenemos que esta área es perpendicular al lado más largo del volumen. Y ese lado más largo del volumen es el eje longitudinal. Y perpendicular a ese eje longitudinal hay un área. Esa área se denomina sección transversal. Y en la sección transversal es donde se generan las fuerzas internas de los elementos. Entonces, cuando nosotros conocemos las fuerzas internas que se generan en esas cerchas, podemos definir cuál es el área de la sección transversal cuando conocemos el esfuerzo que tiene el material o la capacidad que tiene el material para soportar. En el curso de mecánica de sólidos ustedes van a ver algo que se llama esfuerzo normal. Y esfuerzo es igual a una carga sobre un área. Una carga que es perpendicular a esta área. Este esfuerzo se llama esfuerzo normal. Y tiene unidades de fuerza por unidad de área. Podríamos decir que un esfuerzo es una presión. ¿Sí? P es una carga axial. Que puede ser de tensión o compresión. Y A es el área de la sección transversal que es perpendicular a esa fuerza P. Entonces, si nosotros conocemos esta fuerza interna y conocemos el esfuerzo que tenga el material, podemos despejar el área y seleccionamos un perfil metálico o un elemento de madera que tenga un área mayor o igual a que tendría que colocarse cuando este esfuerzo que está acá lo mandamos a dividir acá. Entonces, por ejemplo, en los aceros tienen unos esfuerzos que se denominan este FY, que es un esfuerzo de fluencia, y esto tiene valores de 24 newtons sobre milímetros cuadrados. Son propiedades mecánicas de los materiales. ¿Dónde las validamos? Nosotros las validamos en el laboratorio. Entonces, analizar es calcular fuerzas internas.
¿Cuáles son las fuerzas internas que se generan? En la sección transversal se generan 4 tipos de fuerzas internas. Cargas axiales, fuerzas de corte, momentos torsores y momentos flectores. Lo revisaremos más adelante. ¿Y dónde actúan? Actúan en la sección transversal del elemento. Entonces, al diseñar los elementos y las articulaciones de las armaduras, las articulaciones son las conexiones. Primero es necesario determinar las fuerzas que se generan en cada elemento de la cercha. Esto se llama análisis, como lo mencionaba, de las fuerzas de la armadura. Se hacen 2 suposiciones. ¿Cuáles son esas 2 suposiciones para las cerchas? Que todas las cargas se aplican en los nodos. Entonces, lo ideal es que para las cerchas las cargas lleguen a los nodos, para que los elementos de la cercha trabajen a cargas axiales de tensión o de compresión. Porque si la carga no llega a los nodos, entonces se va a generar en los elementos de la cercha una flexión y un cortante. ¿Qué es que no lleguen a los nodos? Que por ejemplo, si se fijan acá, todas las fuerzas están llegando a los nodos o a los puntos de conexión de todos los elementos. Pero si actuara una fuerza acá, entonces mi elemento DE ya no solo va a trabajar a cargas axiales, sino que va a trabajar a cargas de corte y a momentos flectores. Entonces las suposiciones es que las cargas lleguen a los nodos de los elementos, a los puntos de conexión. Esa es la primera suposición, que todas las cargas lleguen a las juntas. El peso de los elementos de la armadura se desprecia, porque ese peso no es comparativo con el peso que le llega a la cercha. Los elementos están unidos por, entonces aquí hay una respuesta, pasadores suaves. Esta suposición se cumple en la mayoría de los casos prácticos en que las articulaciones se forman atornillando los extremos. Con estas 2 suposiciones, los elementos actúan como miembros de 2 fuerzas. Se cargan en tensión o en compresión. Generalmente los elementos a compresión se hacen más gruesos para evitar que los elementos se pandeen. Un elemento que se pandee es, este elemento está en esta posición vertical y cuando se le coloca una carga de compresión, recuerden, es carga de compresión cuando entra al nodo, para que esto esté en equilibrio, entonces acá también tendrá que actuar la misma carga de compresión. Y cuando la carga es muy grande, esto trata de sacar una pipa de esta manera. Entonces es el pandeo que se presenta en los elementos. Acá se muestra cuando un elemento trabaja a tensión. Entonces esta a tensión, si la fuerza sale del nodo, entonces fíjense que acá esta fuerza sale del nodo, la punta de la flecha sale y acá la punta de la flecha también sale. ¿De dónde sale? Del nodo. ¿Cuál nodo? Este punto acá. O de la partícula. Este elemento es un elemento que trabaja a tensión. El otro elemento también trabaja a carga axial, entonces la carga entra y cuando entra es una carga de compresión. Entonces carga axial, la fuerza va a lo largo de todo el eje longitudinal, el elemento del elemento más largo. Entonces bajo las suposiciones
de que las cargas llegan a los nodos, las fuerzas que se van a generar son de tensión o compresión y son cargas axiales. ¿Cómo se solucionan las cerchas? Entonces, las cerchas se solucionan por dos métodos. El que vamos a revisar hoy es el método de los nodos. El otro método para solucionar cerchas es el método de las secciones. Entonces, cuando solucionamos cerchas por el método de los nodos, lo que se debe cumplir son dos ecuaciones de equilibrio estático. La primera ecuación de equilibrio estático es que la sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0 y que todas las fuerzas que vayan hacia la derecha van a ser positivas, y la segunda es que la sumatoria de fuerzas en Y sea igual a 0, y si la fuerza va hacia arriba, entonces se considera como positivo. Nosotros debemos suponer que las fuerzas internas de los elementos van a tensión o van a compresión. Y siempre deben haber dos incógnitas para poder solucionar el sistema. Y lo que idealizamos es el diagrama de cuerpo libre de una partícula. ¿Cuál es esa partícula? El punto donde concurren varias fuerzas. Entonces, por ejemplo, en esta cercha tenemos tres nodos. Este nodo que está acá, este nodo que está acá y este nodo que está acá. Entonces, en el nodo B está llegando la fuerza del elemento AB, está llegando la fuerza del elemento BC, y ahí en ese nodo actúa una fuerza de 500 newton. Y nosotros, para determinar la fuerza interna que se genera en ese elemento, hacemos el diagrama de cuerpo libre de esa partícula, que en este caso será el diagrama de cuerpo libre del punto B. ¿Qué fuerzas están llegando al punto B o concurren en el punto B? En el punto B hay una fuerza de 500 newton hacia la derecha. Aquí está dibujada, 500 newton hacia la derecha. La fuerza interna que se genera en el elemento BA o AB, que acá se coloca saliendo, y si sale del nodo, ese elemento trabaja a tensión, y la fuerza del elemento BC, que acá se coloca a compresión. Entonces, si revisamos los ángulos, este ángulo de acá es de 90 grados. Este ángulo que tenemos acá es de 45 grados. ¿Cuánto nos falta para completar los 180 grados que suman los ángulos interiores del triángulo rectángulo? Este ángulo de acá, que es el ángulo desconocido, entonces, ¿cuánto suman los ángulos del triángulo? 180, entonces aquí tendremos que 180 grados va a ser igual, acá están estos 90 grados, más estos 45 grados, más este ángulo beta, que es desconocido. Y si despejamos beta, nos va a quedar que pues esto que está sumando pasa a este lado a restar. Entonces aquí tendremos 180 grados menos 90 grados menos 45 grados. Y esto es igual a 45 grados. Entonces vamos a tener que en el punto B tenemos la fuerza interna BA, tenemos la fuerza interna BC, y el ángulo beta que hay entre esos lados es un ángulo de 45 grados. Ya explicamos
cómo aplicar el equilibrio de fuerzas. Entonces, si nosotros aplicamos el equilibrio de fuerzas para el nodo B, y yo digo sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y que todo lo que vaya hacia la derecha es positivo, para la partícula B, ¿qué me va a quedar como sumatoria de fuerzas en X igual a 0? Alguno que me ayude para no estar hablando yo solo y no preguntarle a ninguno de los que están ahí. En la dirección X, ¿qué fuerzas tengo? De este diagrama de cuerpo libre. $500 newton. 500 newton. ¿Cómo van esos 500 newton? Hacia la derecha. Que estoy diciendo que acá va hacia la derecha, entonces como hacia la derecha es positivo. 500 newton. ¿Qué otra fuerza? Si yo tomo este elemento FBC, su componente X, ¿a qué va a ser igual? La diagonal vale 500 newton. Este ángulo acá es de 45 grados. Y este ángulo acá es de 45 grados. Entonces, ¿cuánto va a valer la componente F, B, C, X? ¿Y cuánto va a valer la componente F, B, C, Y? Mi componente X, FBCX, mi componente FBCY. La FBCX, ¿cuánto va a valer? ¿500 por coseno o 500 por seno de 45 grados? No, esto no es 500, esto es incógnita. FBC. Gracias. Entonces esto es FBC, que es incógnita. Esta fuerza que está acá, ¿sí? FBC es incógnita, este es FBC. Entonces, como es la componente X, está pegada al ángulo de 45, FBC por coseno de 45. ¿Cómo va la punta de la flecha? La punta de la flecha va hacia la izquierda. Si va hacia la derecha es más, si va hacia la izquierda es menos. Significa que esto es menos FBC por coseno de 45 grados, y esto va a ser igual a 0. Esto que está restando pasará acá a sumar y tendremos entonces 500 newton igual a FBC por coseno de 45 grados, es decir que FBC va a ser igual a 500 newton sobre coseno de 45 grados. Ok, entonces FBC me dio positivo. Cuando resuelvo esto acá, me dio positivo. ¿Qué significa ese positivo? Que la dirección que asumimos de la fuerza interna del elemento BC está ok. La dirección no, el sentido de la flecha.
Y como la flecha va entrando y yo resolví mi ecuación de equilibrio estático, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, y cuando hallé FBC me dio un valor positivo, el valor positivo lo que me está diciendo es que la dirección que yo asumí de la flecha está ok. Y como me da positivo significa que está ok. Pero como la punta de la flecha está entrando al elemento, cuando entra, ¿cómo se llama? Compresión. Entonces, ahora lo que es desconocido es FBA, ¿sí? Entonces, lo que es desconocido es FBA. ¿Qué tenemos acá? Para Y, si hiciéramos la suma de fuerzas en Y, hacia abajo tendremos FBA y hacia arriba la componente FBCY. Pero ¿qué es FBCY? Es FBC por seno de 45 porque está al frente. Entonces, si hiciéramos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y diríamos que todo lo que vaya hacia arriba sea positivo, aquí tendremos entonces que hacia abajo va FBA, que estoy asumiendo que va hacia abajo. Como sale el nodo B, este elemento va a trabajar a tensión. Estoy diciendo que todo lo que vaya hacia arriba sea positivo, entonces lo que va hacia abajo es negativo y lo que va hacia abajo es menos FBA. Hacia arriba, ¿qué va? Si lo observo, hacia arriba va la componente FBCY, pero FBCY, como está al frente del ángulo, es FBC por seno de 45 grados. Es decir, va hacia arriba más FBC por seno de 45 grados. Y esto debe ser igual a 0. Ya nosotros sabemos cuánto vale FBC. ¿Cuánto vale FBC? FBC vale 500 newtons sobre coseno de 45 grados. Entonces, esto que está restando acá, lo paso de este lado a sumar. Y nos va a quedar entonces que FBA va a ser igual a FBC multiplicado por seno de 45 grados. Pero ¿cuánto es FBC? FBC es 500 sobre coseno de 45. Entonces esto va a ser FBA igual a FBC, que es 500 newton, sobre coseno de 45. Y esto está multiplicado por el seno de 45 grados. El seno de 45 y el coseno de 45 son iguales, entonces nos queda que la fuerza que se genera en BA es igual a 500 newton. Me da un valor positivo. ¿Qué me dice ese valor positivo? Que la dirección en que yo había asumido la punta de la flecha está ok. Es decir, que efectivamente este elemento, su sentido va como está colocado acá. Y como sale del nodo, este elemento trabaja a tensión. Entonces, acá ya sabremos nosotros que este elemento trabaja a tensión, a compresión, y que este elemento trabaja a tensión. Entonces vamos a colocar que el BC tiene valor de 500 newton sobre coseno de 45 grados, y acá por dentro vamos a ponerle C, o sea que trabaja a compresión. Este elemento de acá, su fuerza interna es de 500 newton
y este trabaja a tensión. Este es el apoyo de mi cercha en el punto A y este es el apoyo de mi cercha en el punto C. ¿Nos acordamos las reacciones que genera este balancín o no nos acordamos? ¿Y nos acordamos las reacciones que genera este apoyo? Recordemos las que no nos acordamos. Entonces, este de acá genera una reacción vertical y vamos a decir que este se llama reacción vertical de C y este de acá genera dos reacciones. Entonces este genera una reacción vertical de A y genera una reacción horizontal de A. Igual que cuando nosotros calculamos las fuerzas internas de los elementos de la cercha, colocamos un sentido. Si pasáramos al diagrama de cuerpo libre del nodo, digamos que vamos a pasar al diagrama de cuerpo libre del nodo C, que pasáramos al nodo C. Entonces vamos a tener lo siguiente, diagrama de cuerpo libre del nodo C. Del nodo C. ¿Qué tenemos en el nodo C? Entonces en el nodo C voy a recortarlo aquí para llevarlo a la otra hoja. Todas las fuerzas que actúan. Este elemento que está aquí, ¿cómo se llama? Este elemento que está aquí, ¿cómo se llama? ¿El elemento qué? Es el elemento BC. El elemento BC. ¿Cómo trabaja ese elemento BC? A compresión. Lo que trabaja a compresión es el elemento. Entonces, si el elemento trabaja acá a compresión, ¿cómo coloco la flecha acá? ¿Entrando o saliendo? Si el elemento trabaja a compresión. Entrando, recordemos la figura, ¿no? En un punto entra y en el otro punto entra también, porque el elemento trabaja a compresión. Entonces, como trabaja a compresión, ya no estoy en el nodo B, sino que estoy en el nodo C. Y mi elemento es el elemento BC. Y mi elemento BC trabaja a compresión. Entonces, si trabaja a compresión, lo va a colocar entrando en ese elemento. Entonces, él viene ahí, en ese nodo, viene acá, y él entra. ¿Y cuánto vale la fuerza interna en ese elemento BC de compresión? ¿Cuánto vale? En BC, ¿cuánto vale esa fuerza de compresión? Volvemos a los videos, muchachos. Yo tengo estas clases preparadas en videos, ¿sí? Entonces, pues, no, el valor, lo que dé. Ok, listo. Gracias.
Es, ese es el valor. Entonces, ¿cuánto vale FBC? Entonces, FBC igual 707,12 newton. Ok, listo. Entonces, ¿cómo se llama? Este elemento, este es el elemento AC. Y vamos a ver si logramos deducir sin hacer cálculo cómo trabaja el elemento AC. ¿A tensión o a compresión? ¿Cómo creen ustedes? Si yo dibujo correcto, porque él debe contrarrestar la componente horizontal de esta fuerza de acá, ¿sí? Entonces, esta fuerza de acá tiene dos componentes, tiene una componente vertical y tiene una componente horizontal. Entonces, esta fuerza vertical contrarresta esta reacción vertical y la componente horizontal de esta fuerza contrarresta la tensión que se genera en el elemento AC. Entonces, acá vamos a tener la fuerza AC, que como sale del nodo, esa tensión. Voy a hacerla aquí solita, entonces si la hago acá sola, esta fuerza acá que es de la diagonal de 707.12 newton. Entonces ella tiene una componente acá y tiene una componente acá. Pues que va a tener sus paralelas, ¿no? Esta paralela de acá y esta paralela de acá. Entonces exactamente en el nodo yo tengo esta fuerza y esta fuerza de acá. Entonces, ¿esta cuánto vale? Como este ángulo de acá es de 45 grados, esta de acá va a valer, eh, eh, ¿cuánto era? 500 sobre coseno de 45. Entonces acá 500 newton sobre coseno de 45 y esto multiplicado por coseno de 45. ¿Por qué coseno de 45? Porque esto vale 500 newton sobre coseno de 45 o 712.12 newton, ¿sí? Y como está pegado al ángulo, la diagonal por el coseno de 45, la diagonal ¿cuánto vale? 500 newton sobre coseno de 45. Y como está pegada al ángulo, esto es por coseno de 45. Es decir, que esta componente de acá es 500 newton. Entonces, si esta componente es de 500 newton, la que va hacia la derecha, cuando yo hago sumatoria de fuerzas en X para el diagrama de cuerpo libre del nodo C, igual a 0, y que todo lo que vaya hacia la derecha sea positivo, yo voy a tener que hacia la derecha va la componente X de la fuerza de 500 newton sobre coseno de 45 y multiplicado por coseno de 45. Y 500 newton sobre coseno de 45 por 500 por coseno de 45, entonces eso es 500 newton. Hacia la izquierda, ¿qué va? Hacia la izquierda va la fuerza AC. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, este FAC que está restando va a pasar de este lado a sumar. Nos quedará entonces que FAC es igual a 500 newton.
Me dio un valor positivo. ¿Qué significa ese valor positivo? Ese valor positivo significa que la dirección que habíamos asumido hacia la izquierda está ok. Efectivamente, esto va hacia la izquierda. Pero ¿cómo va FAC con respecto al nodo C? ¿Entrando o saliendo al nodo C? Saliendo. ¿Y cuando sale, cómo se llama? ¿Tensión o compresión? Entonces este elemento trabaja a tensión. Entonces ya nosotros tendremos las fuerzas de todos los elementos de la cercha. ¿Qué nos falta hacer? Calcular las reacciones. Acá tenemos una primera reacción que es la reacción vertical de C. Entonces, para ello, nosotros hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ya hicimos sumatoria de fuerzas en X. Recuerden que siempre aplicamos para el método de los nodos las dos ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, como si fuese una partícula. ¿Cuál es esa partícula? El nodo donde llegan los elementos. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, todo lo que vaya hacia arriba va a ser positivo. Aquí tenemos que hacia arriba va la reacción vertical de C, como va hacia arriba, entonces es más reacción vertical de C. Y hacia abajo, ¿qué va? Hacia abajo va la componente Y de la fuerza 500 newton sobre coseno de 45. Y la componente Y va a ser igual a lo que vale la diagonal, que es 500 newton sobre coseno de 45 por seno de 45. Pero como el seno de 45 es igual al coseno de 45, significa que la componente Y es igual a 500 también, ¿sí? Entonces acá la componente Y va hacia abajo, a que es igual a la fuerza o a la hipotenusa, que vale 500 newton sobre coseno de 45, y como está al frente de seno de 45, significa que ahí me quedan 500 newton. ¿Cómo va la punta de la flecha hacia abajo? Y como va hacia abajo, esto es menos 500 newton igual a 0. No tenemos más fuerzas en Y, solamente la reacción vertical de C y la componente Y de la fuerza FBC de 707.12 newton o 500 newton sobre coseno de 45. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? Para saber cómo ubicamos las fuerzas cuando nos movamos a otro nodo, entrando o saliendo del nodo. Entonces, este 500 que está restando pasará acá a sumar. Entonces acá nos va a quedar que la reacción vertical de C es igual a 500 newton. ¿Qué significa que me dé positivo? Que la dirección que habíamos asumido de la reacción está ok. Entonces esta reacción va hacia arriba y vale 500 newton. Entonces tendremos que el elemento AC es de 500 newton a tensión. Entonces AC, este es 500 newton a tensión. Entonces cuando yo paso ahora al nodo A, que tengo en el nodo A las dos reacciones, la fuerza de tensión de 500 newton del elemento BA y la fuerza de 500 newton de tensión del elemento AC o CA. Entonces voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre del nodo A. Tendremos entonces que el diagrama
de cuerpo libre del nodo A que tenemos en el nodo A. Entonces, en el nodo A nosotros tenemos el elemento AC, o sea, que es atención, entonces debe salir del nodo A y vale 500 newton. Como es de tensión, entonces debe salir. Esto es F AC o FCA y es de 500 newton. ¿Por qué lo coloco saliendo del nodo A? Porque el elemento AC trabaja a tensión. Y como trabaja a tensión, debe salir del nodo A. Este es mi nodo A. ¿Qué otro elemento llega a ese nodo A? El otro elemento que llega al nodo A es el elemento BA. ¿Y cómo trabaja BA? BA trabaja a tensión. ¿Cuánto vale 500? Como trabaja a tensión, debe salir del nodo A. Entonces, sale del nodo A porque trabaja a tensión. Esto es FBA. Y vale 500 newton. Están mis reacciones que se generan. Entonces mi reacción es RHA hacia la izquierda. Y está mi reacción vertical, que es mi reacción vertical A, que yo la coloqué hacia arriba, pero la lógica me dice a mí que no debe ir hacia arriba, sino que debe ir hacia abajo, para que se equilibre con esta fuerza que va hacia arriba. Entonces voy a colocarla como realmente debe ir. Y esta es la reacción vertical de A. Aplico las dos ecuaciones que siempre debo aplicar. La primera, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Si va hacia la derecha, la coloco positiva. En X hacia la derecha van 500 newton. Por eso es positivo. Hacia la izquierda, la punta de la flecha, es RHA, es negativo, menos RHA. Y esto debe ser igual a 0. Este RHA que está restando pasará a este lado a sumar. Es decir, que ahí va a quedar que RHA es igual a 500 newton. ¿Y cómo va RHA? Me dio positivo, significa que la dirección que asumí de la reacción RHA va hacia la izquierda. La segunda ecuación de equilibrio estático para el nodo es sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y todo lo que vaya hacia arriba lo vamos a colocar como positivo. Entonces, hacia arriba es FBA que vale 500 newton, la colocamos positiva entonces. Y hacia abajo la reacción vertical de A, como va hacia abajo es menos
esto va a ser igual a 0. Y esto que está restando lo paso de este lado a sumar. Entonces ahí me queda que la reacción vertical de A es igual a 500 newton. Me da un valor positivo. ¿Qué significa ese valor positivo? Que la reacción de la reacción vertical de A, que coloqué hacia abajo, está ok. Entonces esa reacción vertical de A va hacia abajo y vale 500 newton. Entonces ya calculamos las fuerzas internas que se generan en todos los elementos de la cercha y calculamos las reacciones de la cercha. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? En resumen, ¿cómo es el método de los nodos o el método de las secciones? El método de las secciones, lo que hay que hacer es un diagrama de cuerpo libre de la articulación o del nodo, y la articulación o el nodo es el punto donde llegan todas las fuerzas. Entonces acá está el nodo B, donde llega una fuerza externa de 500 newton, la fuerza del elemento BA y la fuerza del elemento BC. Aquí está. Cuando se utiliza el método de los nodos para resolver las fuerzas en los miembros de la cercha o en las celosías, se considera el equilibrio de una partícula o de un pin. Entonces lo que estamos haciendo es diagrama de cuerpo rígido de una partícula, como si estuviéramos resolviendo el diagrama de cuerpo libre de una partícula en 2 dimensiones. Todas las fuerzas que actúan en la articulación se muestran en el diagrama de cuerpo libre. ¿Cuál es la fuerza que actúa? La fuerza de 500 newton. Entonces acá se muestra la fuerza que actúa en el nodo en la articulación, que es una fuerza de 500 newton. Esto incluye todas las fuerzas externas, incluidas las reacciones de los apoyos. Las reacciones de los apoyos son fuerzas externas. ¿Dónde van? Donde hayan reacciones o donde hayan apoyos. Entonces, en nuestro diagrama de cuerpo libre, del punto C debe ir la reacción vertical de C, que se considera una fuerza externa, y también debe ir la reacción vertical de A y la reacción horizontal de A, que se consideran unas fuerzas externas cuando nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre del punto A. Así como las fuerzas que actúan en los miembros o en los elementos. Entonces, por ejemplo, en el diagrama de cuerpo libre del punto B, la fuerza externa de 500 newton, la fuerza que se genera en el elemento BC, que va a lo largo de la línea BC, y la fuerza que se genera en el elemento BA, que va a lo largo de la línea BA, si hiciéramos nuestro nodo B. Y fíjense que acá hay 2 incógnitas. Entonces FBC, que en principio era incógnita, y FBA, que en principio era incógnita. Entonces, para poder resolver el sistema debemos tener 2 ecuaciones y 2 incógnitas. ¿Cuáles son las 2 ecuaciones? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Cuáles son las 2 incógnitas? En principio FBC y FBA. Entonces, como tenemos 2 incógnitas en principio, que es FBC y FBA, podemos solucionar el sistema. Ya conocemos FBC, entonces podemos pasar a el nodo C, donde se colocan todas las fuerzas. ¿Cuáles son todas las fuerzas? La fuerza que se genera en el elemento BC, que ya la hallamos,
Y ahora va a ser la fuerza externa, que es la reacción vertical de C, que es incógnita, y la fuerza interna del elemento CA, que es incógnita, que era este diagrama de cuerpo libre que se muestra acá. Este es el diagrama de cuerpo libre del nodo C. Entonces, ¿qué tenemos en el nodo C? Dos incógnitas, en principio, que es la reacción vertical de C, que es incógnita, y la fuerza interna AC, que es incógnita. Pero FBC, que trabaja a compresión, que es 500 newtons sobre coseno de 45 grados o 707.12 newton, tiene una componente vertical que va hacia abajo y una componente horizontal que va hacia la derecha. Entonces aplicamos las dos ecuaciones de equilibrio estático. Cuando paso a mi nodo C, tengo dos incógnitas, que es la reacción vertical de C y la fuerza interna AC. Si paso al otro nodo, entonces fíjense que en el otro nodo tengo dos incógnitas. ¿Cuáles son? La reacción vertical de A y la reacción horizontal de A. Y la fuerza BA ya yo la conocí cuando hice el diagrama de cuerpo libre del nodo B. Entonces, en mi diagrama de cuerpo libre del nodo B, yo hallé el valor de la fuerza BA. Y en mi diagrama de cuerpo libre del nodo C, yo hallé el valor de la fuerza AC. Entonces es necesario lo que preguntaba el compañero, ¿debo colocar si es tensión o esa compresión? Claro que debo colocar, porque si es tensión, la flecha debe salir del nodo, pero si es a compresión, la flecha debe entrar al nodo. Entonces ya cuando paso a mi nodo C, entonces tengo dos incógnitas, que es RHA y RBA. La fuerza AC ya la conozco porque es la del elemento AC que resolví en el nodo C, y la fuerza BA ya la conozco porque es la fuerza que resolví en el nodo B. Y aplico mis dos ecuaciones de equilibrio estático para el equilibrio de la partícula y tendré entonces los valores de la reacción vertical de A y de la reacción horizontal de A. Entonces es lo que sigue. Acá en esto incluye todas las fuerzas externas, que son las reacciones de los apoyos, así como las fuerzas que actúan en los elementos, y aplicamos las dos ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y se utilizan para resolver las fuerzas desconocidas que actúan en las articulaciones o en los nodos que nosotros estemos analizando. ¿Cuáles son los pasos para el análisis? Que debí explicarlos antes de resolver el problema. El primer paso, si no se dan las reacciones de los soportes de la cercha o viga celosía, dibujo un diagrama de cuerpo libre de toda la viga de la celosía y determine las reacciones de los soportes, normalmente utilizando ecuaciones escalares de equilibrio. Lo segundo es que dibuje el diagrama de cuerpo libre de la articulación con una o dos incógnitas. Máximo pueden ser dos incógnitas. Suponga que todas las fuerzas de los elementos desconocidos actúan a tensión, es decir, que van a salir del nodo. Siempre le vamos a salir del nodo, y cuando nosotros aplicamos esas ecuaciones de equilibrio, y si nos da más, efectivamente trabaja a tensión. Si nos da menos, significa que el elemento no trabaja a tensión, sino que debe entrar, y le cambiamos la dirección y colocamos el elemento a compresión. A menos que pueda determinar mediante inspección que las fuerzas son de compresión. O sea, por intuición yo deduzco cómo debe ir la fuerza. Esa intuición me la va dando la destreza en la medida en que nosotros vamos resolviendo problemas. En el paso número 3, entonces aplicamos las ecuaciones escalares de equilibrio. ¿Cuáles las dos? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0
y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, para determinar las fuerzas desconocidas en los elementos o en los miembros de la cercha. Si la respuesta es positiva, entonces la dirección asumida es de tensión, es correcta. De lo contrario, la dirección es opuesta, es decir, que trabaja a compresión. Y se repite el paso 2 y 3 en cada uno de los nodos de manera consecutiva hasta que se determinan todas las fuerzas internas en cada uno de los elementos de esa cercha que nosotros estamos analizando. ¿Qué sucedió acá? Nosotros no determinamos las reacciones, sino que resolvimos un nodo que tenía dos incógnitas y nos devolvimos a resolver cada uno de esos nodos. Pero, ¿cómo se calculan las reacciones en una cercha? Entonces, vamos a explicarlo. Y para ello, entonces voy a borrar todo esto que está acá. Voy a recortar mi cercha. Y vamos a calcular las reacciones, que es lo primero que tendríamos que haber hecho. Entonces, cálculo de reacciones. Entonces, acá sabemos que esta va hacia arriba, porque ese elemento solo genera una reacción, y esto es reacción vertical de C, y en este elemento de acá, nosotros sabemos que esta va hacia abajo, que esa se llama reacción vertical de A, y esta va hacia la izquierda, y esa se llama reacción horizontal de A. Y aquí lo que tenemos es el diagrama de cuerpo libre de toda la cercha. ¿Cuáles son las ecuaciones que aplicamos acá? Entonces acá aplicamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Todo lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Todo lo que vaya hacia arriba va a ser positivo. Y sumatoria de momentos en un punto igual a 0, y lo que me haga girar en sentido antihorario el punto donde estoy haciendo momentos va a ser positivo. ¿Y momento qué es? Momento es fuerza por brazo de palanca. Entonces, por ejemplo, si nosotros hiciéramos sumatoria de momentos acá en este punto A, entonces, ¿qué es el brazo de palanca? Es la fuerza o la distancia que es perpendicular a la línea de acción de la fuerza con respecto al punto que estoy haciendo momentos. Nos acordamos del concepto línea de acción. Entonces, línea de acción es una línea imaginaria a través de la cual yo puedo mover la fuerza.
Entonces yo puedo mover mi fuerza a lo largo de toda esa línea roja que se llama línea de acción. ¿Cuál va a ser mi punto en que yo voy a hacer momento? Mi punto en el cual yo voy a hacer momento es mi punto A. ¿Cuál es la distancia que es perpendicular a esa línea de acción? De la fuerza de 500 newton. Estos 2 metros. Entonces, esos 2 metros son perpendiculares a la línea de acción de la fuerza de 500 newton. Acá tengo 2 metros, mi punto, distancia que es perpendicular a la línea de acción de la fuerza, esa distancia se llama brazo. Imaginamos este punto que está acá, esta fuerza que está aplicada acá, ¿cómo haría girar al punto A? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? Horario, ¿sí o no? Es imaginarse que esto está suelto aquí y que esto lo jala hacia allá, entonces lo hace girar en sentido horario. Momento que es fuerza por distancia. Entonces, ¿cuánto es la fuerza? La fuerza es 500 newton. ¿Cuánto es la distancia? Es 2 metros. Digamos acá, m es momento. Y momento es igual a fuerza por distancia. F es la fuerza y D es la distancia del punto perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Es decir, entonces, voy a hacer sumatoria de momentos donde en el punto A, si las fuerzas llegan al punto, no van a tener brazo, porque no hay una distancia que sea perpendicular a este punto. Es decir, que la reacción vertical de A no va a tener brazo y que la reacción horizontal de A no va a tener brazo. Entonces ellas se van a eliminar. Si yo digo sumatoria de momentos en el punto A igual a 0 y que si lo hace girar en sentido antihorario va a ser positivo, yo ubico mi punto A, mi fuerza de 500, mi fuerza de 500 tiene un brazo de 2 metros, la distancia que es perpendicular a la línea de acción de la fuerza y a este punto esto lo hará girar en sentido horario y como lo hace girar en sentido horario es un momento negativo. Entonces acá tendremos menos la fuerza que es de 500 newton y el brazo que tiene de 2 metros. La reacción vertical de A y la reacción horizontal de A que están llegando al punto A no van a tener brazo. Y como no van a tener brazo, la fuerza por 0 es 0. Por eso no las coloco. ¿Cuál es mi otra fuerza? Esta incógnita que está acá, que es reacción vertical de C. Entonces digo, bueno, reacción vertical de C, su línea de acción, esta línea verde. ¿Y cuánto es la distancia que es perpendicular a la línea de acción con respecto al punto A?
2 metros. Acá la tengo, entonces mi punto A y la distancia que es perpendicular a la línea de acción de la fuerza son estos 2 metros, entonces este va a ser el brazo. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza es la reacción vertical C, que es incógnita. ¿Cómo hace girar el punto A la reacción vertical de C? ¿En sentido horario u antihorario? La reacción vertical de C, ¿cómo hará girar el punto A? ¿Horario u antihorario? Acá está apoyado. ¿Y esto cómo lo hace girar? Esto viene aquí así, antihorario. ¿Qué me está diciendo esto acá? Que si al punto A lo hace girar en sentido antihorario, entonces ese momento es positivo. Entonces acá tenemos más la reacción vertical de C, que tiene un brazo de 2 metros, y esto es igual a 0. Esto que está restando lo paso para este lado a sumar y me queda que la reacción vertical de C es igual a 500 newton. Me dio positivo, como había supuesto la reacción vertical de C hacia arriba, entonces esto va hacia arriba. Aplicamos acá una ecuación de equilibrio estático que es la sumatoria de momentos en un punto igual a 0. Falta la segunda, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces tenemos acá sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Todo lo que vaya hacia la derecha lo vamos a considerar como positivo. Entonces en esa cercha nosotros tenemos que hacia la derecha ¿cuánto van? Hacia la derecha ¿cuánto va? 500 newton, acá están. 500 newton van hacia la derecha. ¿Y hacia la izquierda cuánto va? RHA. Igual a 0. Significa que esto que está restando pasa de este lado a sumar y queda entonces que RHA es igual a 500 newton. ¿Cómo van esos 500 newton? Hacia la izquierda porque me dio positivo, como lo había colocado acá. Entonces ya yo calculé el valor de la reacción vertical de C. Esa reacción vertical de C que me dio de 500 hacia arriba, aquí puedo colocar que esto es igual a 500 newton y me falta sumatoria de fuerzas en Y para toda la cercha. Entonces para toda la cercha tendremos entonces que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, que todo lo que vaya hacia arriba va a ser positivo. Entonces aquí tenemos en toda la cercha que va hacia arriba reacción vertical de C que vale 500 newton y como va hacia arriba es positivo, y hacia abajo va la reacción vertical de A que es desconocida, como va hacia abajo menos reacción vertical de A igual a 0, y esto que está restando pasará acá a sumar. Entonces nos queda allí que la reacción vertical de A es igual a 500 newton y va hacia abajo. Entonces acá tenemos reacción vertical de A
haciendo el diagrama de cuerpo libre de toda la cercha, 500 newton hacia abajo, y si resolvimos por el método de los nodos, tenemos que la reacción vertical de A es de 500 newton hacia abajo. Reacción horizontal, 500 newton hacia la izquierda por los nodos. Haciendo el diagrama de cuerpo libre de toda la cercha, 500 newton hacia la izquierda. Y reacción vertical de C, 500 newton hacia arriba. Entonces acá nos saltamos el paso o el orden de la solución, que era el paso número 1 que muestra esto acá, que dice que si no se dan las reacciones de soporte de la viga de celosía es la cercha, dibujo un diagrama de cuerpo libre de toda la cercha y determine las reacciones de los soportes. Fue esto que hicimos acá, el diagrama de cuerpo libre de toda la cercha para determinar las reacciones, reacción vertical de C, reacción vertical de A y reacción horizontal de A. Entonces, si comenzáramos calculando las reacciones, entonces si nos paráramos en el nodo A, ya sé que esto hacia la izquierda es 500, que esto hacia abajo es 500, y yo hago, primero cuando calculo las reacciones, diagrama de cuerpo libre del nodo A. Entonces tendremos que el diagrama de cuerpo libre del nodo A, en ese diagrama de cuerpo libre del nodo A, entonces ya yo conozco dos valores, un valor que va hacia la izquierda, que vale 500, un valor que va hacia abajo, que vale 500, el que va hacia abajo es la reacción vertical de A, que es de 500 newton, y este es el de la reacción horizontal de A, que es de 500 newton, y por acá voy a tener entonces la fuerza del elemento. Ese elemento es el elemento BC o AB, FBA, y acá voy a tener la fuerza del elemento FAC. Y fíjense que primero calculando las reacciones y después haciendo el diagrama de cuerpo libre de los nodos donde están las reacciones, calculo la fuerza interna que se generan en los elementos. Entonces, cuando resolvemos nodos, las únicas dos ecuaciones que aplican es sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Todo lo que vaya hacia la derecha lo colocamos positivo. En X hacia la izquierda van 500, entonces es menos 500, y hacia la derecha FAC igual a 0. Este que está restando pasará acá a sumar y nos queda entonces que FAC es igual a 500 newton. Como dio positivo significa que la dirección que asumimos de AC está ok, y como sale del nodo, ese elemento trabaja a tensión. La otra ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y todo lo que vaya hacia arriba lo vamos a colocar como positivo. Hacia arriba va FBA, como va hacia arriba es positivo, FBA. Hacia abajo va la reacción vertical de A, que es 500 newton, y no hay más fuerza actuando en Y, entonces esto es igual a 0, y este 500 que está restando va a pasar de este lado a sumar. Significa, por lo tanto, que FBA es igual a 500 newton. Me dio positivo, significa que la
dirección asumido de BA va hacia arriba y como sale del nodo, este elemento trabaja a tensión. Y primero calculando las reacciones y después las fuerzas internas de los elementos, fíjense que dan los mismos valores. La fuerza interna AC es de 500 a tensión y la fuerza interna BA es de 500 a tensión. Cuando lo calculamos comenzando por el nodo B, entonces acá nos dábamos cuenta que la fuerza AC es de 500 newton a tensión y la fuerza BA es de 500 newton a tensión.